Una de la tarde de este miércoles 14 de junio, como siempre un gusto saludarles a través de esta señal. Bienvenidos a En Contexto, esta cita que tenemos con ustedes a través de la señal de Canal I para toda Venezuela, de lunes a viernes, 60 minutos en los que estamos conversando temas políticos, temas de interés nacional, como es costumbre en nuestro espacio, agradeciéndoles desde ya a todos los que interactúan con nosotros en nuestras redes sociales, recordándoles nuestras cuentas, @encontexto_piso_i, @carlospedalosa, tanto en Twitter como en Instagram, además de esa comunidad que venimos formando con ustedes, más de 1000 personas que han entrado en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, de distintas entidades federales, de distintas poblaciones, desde lo más profundo de Venezuela. Hemos levantado contactos gracias a ustedes a través de nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606, siempre agradecido con ustedes, no solamente por acompañarnos esta hora, por enviar sus preguntas, por participar, sino también por darnos esa visión del país, por compartir con nosotros lo que están viviendo en esas comunidades, en Altamira de Cáceres, por ejemplo, allá en Barinas, en las Alhuacas, en el estado Monagas, en el Manteco, también de Mantecal, en el estado Apure, desde donde se encuentren y se estén en comunicación con nosotros, siempre agradecidos acá de que nos comenten lo que está pasando en Venezuela y específicamente en esas localidades. 0412-700-7606. También nuestro canal de YouTube, que recuerden que si no pueden ver el espacio en vivo, está disponible todo el contenido audiovisual en nuestro canal. Se pueden suscribir, activar las notificaciones y ahí van a encontrar todo el material que vamos compartiendo en la semana. Ya, por cierto, disponibles las entrevistas que hicimos ayer a los alcaldes de San Francisco en el estado Zulia y también a la alcaldesa encargada de la ciudad del Tigre, del municipio Simón Rodríguez. Saludos para Francisco Carrillo, para Levis Torrealba, que por acá dejaron un par de comentarios sobre la entrevista que también hicimos a Keito Homa el pasado viernes, también a Ben Flint y también Marina Varela, que nos comentaba las entrevistas de las últimas horas. Muchísimas gracias a todos, como siempre, también los que se han venido suscribiendo a nuestro canal, más de 6000 personas en esta cuenta. Bien, entramos en materia esta jornada, 3 temas con ustedes en contexto y vamos a iniciar con un fenómeno, un hecho que esperábamos, o había mucha expectativa de lo que podía ser las elecciones de las autoridades en la Universidad Central de Venezuela. Un proceso que antes de llevarse a cabo, como mencionamos, es un proceso histórico porque significa la primera vez que todos los sectores involucrados en la universidad van a participar y participaron de hecho así en la primera vuelta para renovar a las autoridades universitarias. El próximo 30 de junio esperamos entonces la segunda vuelta donde se van nuevamente a enfrentar las dos propuestas que resultaron con la mayoría de los votos en esta primera. Es el caso del profesor Víctor Rago y el caso también del profesor Humberto Rojas, que está con nosotros en estudio. Un gusto que nos acompañe, profesor. Gracias. Porque además el tema de la Universidad Central de Venezuela, el lunes lo conversábamos acá con Jesús Torrealba, en cualquiera de los dos casos, sea Víctor Rago, sea Humberto Rojas, la Universidad Central de Venezuela está escogiendo entre dos grandes figuras de la academia, no está escogiendo el menos malo, como en otros escenarios de la política ocurre. ¿Cómo evalúan todo lo que ha sido el proceso para comenzar? Bueno, el proceso el 9 de junio tuvo lo que esperábamos, una fiesta electoral importante, una afluencia de votantes también considerable, egresados, profesores, estudiantes, empleados y obreros, que tal como señalabas, votan estos dos últimos por primera vez. Y bueno, fue toda una fiesta electoral, una fiesta maravillosa, donde finalmente se pudieron corregir los errores para el proceso de votación. No así en el caso del escrutinio y la totalización, que fueron procesos que solamente el día de ayer fue que finalmente se conoció el resultado. Fue cuando finalmente se conocieron los resultados y que, bueno, también nos llama a la reflexión sobre la necesidad de corregir los errores que se generaron en estos aspectos de la elección. Previo a esto, cuando se convocó por primera vez la primera vuelta en mayo, por supuesto todo el país fue testigo de la suspensión del proceso, había la preocupación de que esto significara de alguna manera un impacto en la motivación del estudiante, la motivación de los profesores. No fue así, nos sorprendió el nivel de participación. En el caso de los profesores, más del 70% acudió a participar, también un número muy bueno en el caso de los estudiantes, los dos sectores que más participaron. Sí, es así, la participación fue muy nutrida, se mantuvo el entusiasmo, esperemos que el entusiasmo prevalezca y que el 30 de junio, en la segunda vuelta, podamos tener de nuevo una participación importante en la ciudad universitaria y en el resto de nuestras sedes en el país.
creo que ahí, después de tanto tiempo, después de más de 14 años sin elecciones, la comunidad universitaria en general estaba deseosa de poder participar, deseosa de poder expresarse a través del voto y elegir así sus autoridades universitarias. Ya se eligieron algunos de los decanos. Hubo resultados que no necesitan segunda vuelta. Hubo resultados que no necesitan segunda vuelta. Y bueno, por ejemplo, hay casos un poco emblemáticos en el caso de medicina, donde había 3 candidatos y dado que había este número de opciones, bueno, se logró con una sola vuelta que el profesor Mario Patiño pudiese ser electo como decano contra todo pronóstico. Pero en otros casos, como en el caso de ingeniería y en el caso de la facultad de veterinaria, había un solo candidato. Era evidente que no se requería sino la participación importante siempre de la comunidad. Y otros casos donde existieron dos candidatos y por supuesto eso permitió definir de una vez cuáles eran los candidatos a decano. Igualmente se pudo definir los consejos de escuelas, los consejos de facultad y la representación de los profesores ante el consejo universitario, que también se eligió ya fueron de alguna manera definidos cuáles son los cargos, y el consejo de apelaciones, que es la otra instancia que estaba también en disputa. Ahora, todo esto, lo que ha sido el proceso de renovación de las autoridades en la Universidad Central de Venezuela, transcurre en una coyuntura nacional donde, de alguna manera, en principio, lo que vimos en mayo se trató de extrapolar a lo nacional del tema del voto manual, que debieron haber contado con el CNE para evitar estas cosas, y con lo que vimos iniciando este mes de junio, hablaban de el civismo, de la naturalidad con la que debe desarrollarse una campaña. Hoy, como además en esa misma coyuntura de un país donde la diversidad de ideas no parece ser bien recibida, mientras que en la universidad 7 propuestas y a nadie le dijeron que estaba dividiendo el voto, a nadie le dijeron que era un colaboracionista. Vimos una universidad que permitió el debate, que permitió que escucharan las distintas propuestas, algo que parece que en lo nacional no es posible. Bueno, sí, en la primera vuelta efectivamente fue una vuelta ejemplar. Creo que lo importante fue que la comunidad conociese las distintas propuestas. Vimos debates, además. Debates, las contrastara. Llamamos a toda la comunidad a participar en esa discusión de las propuestas, del contenido de las distintas opciones y todo permitió encuentros, múltiples debates en temas específicos también, cosa que fue importante. Y eso creo que es parte de la dinámica universitaria, es parte del espíritu dentro del respeto, cómo se debe llevar una elección, no solamente en una instancia académica como es la UCB, sino también cómo se debe llevar a nivel nacional para dar el ejemplo a nuestra población. Claro, es un ejemplo que se le tiene que dar al país, porque en un proceso democrático deberíamos los ciudadanos tener precisamente la oportunidad de escuchar las distintas visiones y que además exista diversidad, no un pensamiento único, que es el caso que vimos en la Universidad Central de Venezuela con las distintas candidaturas. Un proceso que no se empañó de alguna manera con ningún tipo de señalamiento, de descalificación. Vimos una campaña de altura, pero que hoy estamos viendo en el caso particular de Humberto Rojas algunas informaciones circulando. Una participación en un proceso particular ya de ámbito nacional, no universitario. Sí, bueno, sí, lamentablemente ya después de la primera vuelta y conocidos los resultados, se inició una campaña que pretende de alguna manera empañar mi trayectoria, pero que, bueno, está claro cuál ha sido mi participación. Yo soy miembro de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, una ONG que trabaja este tema y que tiene como función, tal como su nombre lo indica, la observación de los procesos electorales y participar en todo la defensa de los derechos políticos y civiles de la población. En el año 2021 participé durante la pandemia, por cierto, que fue un proceso difícil porque estábamos en el medio justamente de esta emergencia sanitaria. Participé como miembro del Comité de Postulaciones Electorales y fui propuesto justamente por la Asamblea de Educación para participar en este proceso. Que designó al actual Consejo Nacional Electoral. Sí, la función del Comité de Postulaciones Electorales es evaluar los expedientes de aquellos que quieren optar a ser rectores del Consejo Nacional Electoral y producto de ese proceso se eligieron los 5 rectores principales y por supuesto sus suplentes también, lo cual permitió un CNE más equilibrado, un CNE que pudo conducir
las elecciones de noviembre del 2021 y las elecciones en Barinas en el año 2022. Procesos que, bueno, pues que permitieron entonces elegir a los gobernadores, alcaldes y consejos regionales y municipales en todo el país, y alcaldes, por supuesto. ¿Cómo termina esto? Porque una cosa es, por supuesto, esa participación y otra, las aspiraciones de la renovación de las autoridades. ¿Cómo termina involucrándose en la campaña todo esto? Bueno, porque hay un intento, creo que producto de la polarización nacional que nos ha llevado a la situación de crisis en la cual estamos, de vincular cualquier acción civil, en este caso académica, universitaria, llevarlo al plano de la polarización, y se pretende entonces de alguna manera vincularme al oficialismo por mi participación en esta actividad. Soy un defensor, como dije, de los derechos políticos y civiles de los venezolanos, no solamente con mi participación como observador y en estas instancias de escogencia y de reinstitucionalización del CNE, sino que además he participado en el examen periódico universal de derechos humanos, consignando información de nuestra red para el exponer aquellos elementos que consideramos son violatorios de los derechos políticos y civiles de los venezolanos, y específicamente hicimos un informe desde las acciones llevadas desde 2016 hasta 2021 y cómo a nuestro juicio hay elementos ahí que deben ser revisados para garantizar los derechos civiles y políticos de la población. Nos toca hacer una pausa. Estamos conversando con el profesor Humberto Rojas, aspirante a rector en esta segunda vuelta de la renovación de las autoridades en la Universidad Central de Venezuela. Ayer el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, decía que de todo esto, porque es bueno aclararlo, lo nacional también ha puesto su ojo en lo que pasa en la Universidad Central de Venezuela, y decía que solo una cosa era positiva, que iba a salir la actual rectora Cecilia García Arocha. ¿Cómo lo ven ustedes como candidatos, las posiciones, las posturas que se han tomado desde algunos sectores políticos del país? Lo conversamos al regreso con nuestro invitado.